Arrancamos nuevo video con audio. Pero pues quieres para más bien Sí. tú ya arranques lo tuyo, No, ahorita no, sigámoslo y ahorita yo cierro con otra vez el resumen así ejecutivo. Ok. Dale. Bueno, entonces lo que tú nos explicabas ayer es que cada uno de estos flujos nos va dando, digamos, cuenta de la situación de la empresa y de qué tanto pues, realmente se podría endeudar o definitivamente y qué tanto no. ¿Sí? Ujú. Entonces, si tiene utilidad O sea, no, operacional- perdón, pausa. No es propiamente que tanto se pueda endeudar, sino o sea, cuando revisamos cada uno de estos resultados, nos va diciendo el resultado de la empresa, hasta qué punto del negocio va cubriendo. va cubriendo la deuda. Entonces, aquí la utilidad operacional es positiva, significa que el negocio alcanza a generar utilidades, Sí, alcanza a claro. cubrir sus costos y sus gastos. O sea, el negocio se mantiene. O sea, cubre sus costos y cubre sus gastos. Yo decía, si finalmente Sí. me da negativa, pues de entrada no hay nada que hacer. Sí, nada que hacer. O sea, no, este negocio sus ingresos son menores que sus costos y sus gastos. Entonces, nada. Cuando llegamos al flujo de caja bruto, porque es que este puede que sea negativo, pero cuando le devolvemos la depreciación se vuelva positivo. Ah, ok. Entonces, nos empieza a interesar más es este. O sea, podríamos aceptar que este fuera negativo. Porque este puede ser negativo porque le hemos restado algo que realmente no significó salida de dinero. Y cuando se lo devolvemos, Me doy cuenta que sí tiene. que sí tiene. Ah, ok. Entonces, y eso puede ser una estrategia tributaria. Listo. Que yo deprecie todo el primer año para no pagar impuestos. Listo. Entonces, yo puedo aceptar que este sea negativo, siempre y cuando este sea positivo, gracias a la suma de depreciaciones. Perfecto. Listo. Y luego de eso, entonces, si yo le resto las NOP, me da el flujo de caja operacional y ese flujo me indica que. Ujú. Entonces, fíjate que si este es positivo, Ajá. este debe alcanzar para cubrir el crecimiento en NOF y para cubrir el crecimiento en CAPEX. Entonces, lo que vamos a verificar es si sí alcanzó. Entonces, a este flujo que está positivo, esperemos esté positivo, le restamos el crecimiento en NOF y nos debe dar positivo. Ok. Decimos, listo, le alcanzó para crecer su capital de trabajo. Ok. Le alcanzó, o sea, el negocio va bien. Si fuera negativo, ese negocio no puede crecer. O sea, hasta aquí funciona, pero no puede crecer, porque si crece no tiene cómo financiar el crecimiento. No le conviene crecer. Y un negocio que no le convenga crecer, ¿quién va a invertir ahí? Nadie. Ok. Listo. Y por último, nos da el flujo de caja libre. No, pero nos falta, entonces ya estamos en este cuadrito, Y le quito la variación de los en CAPEX. Pregunta, ¿yo debo esperar que este resultado, que hasta el momento va positivo, me alcance para cubrir este? No necesariamente, Exacto. porque ahí es donde puedo mirar si me voy a financiar con deuda Sí, o alguna otra porque es cosa. que este sí es grande, este puede ser muy grande. Es que las NOF es lo que se consumió en el año. El CAPEX es para muchos años. Entonces ahí es donde digo, no, el CAPEX me toca financiarlo con deuda. Exactamente. Y ahí es donde yo empiezo a analizar, oiga, yo no puedo financiar el CAPEX todo con recursos propios. Porque me sale más costoso. Sale muy costoso, me reviento. Ok. Y tengo el flujo de caja libre. ¿Sí? ¿Qué esperaría que el flujo de caja libre sea positivo? Porque si no es positivo, pues no hay ingresos que yo vaya a traer, o sea, ese negocio no vale nada, en teoría. O sea, si todas las proyecciones son negativas, Nicolás, te perpetuo socorro. ¿qué pasó? Usted está cumpliendo años hoy. Ay, me asustaste, Adri, Ay, me Nicolás, pegué un susto. Adri, me pegué un susto. Yo dije, se nos olvidó algo de lo indicado. No, o sea, yo ya estaba metidísimo. Gracias, Adri. Hola. Bueno, listo. Entonces, hasta ahí hemos hecho el repaso completo. Veo que ya lo tienes cogidito. Casi. Entonces vamos a hacer una cosa, nos vamos a cambiar de tablero para enfocarnos hoy en dos cosas. Vamos a enfocarnos, ¿qué hora es? ¿Tienes ahí? Hoy 7. Son las 7, nos queda una hora, ¿cierto? Listo, vamos a distribuir esa hora de la siguiente manera. 20 minutos, 30 minutos, o sea, mitad, o sea, el 80% entre WAC
y quiero explicarles fuentes y usos muy por encima, o sea, muy gráficamente, porque se van a dar cuenta cómo fuentes y usos les ayudan a entender mejor esto. Y todo esto. Pero vamos a pasar primero por WAC, porque es el core. Y sobrándonos el tiempo, pasamos a fuentes y usos. Y al final hacemos otra vez un resumen súper ejecutivo para que le quede también al doctor Spinelli y tú lo puedas otra vez volver a visualizar. Entonces, hagamos cambio de tablero, para no borrar allá. Sí, yo no puedo salir sin desayuno, Adri. ¿Tú no comiste nada? No, yo sí no. Hoy sí salí sin desayuno. Yo nunca salí sin desayuno. Bueno, entonces vámonos. No, Adri, estoy bien, Adri. Eso, pídete un cafecito. Un café ¿De dónde? de... Es que yo sí no puedo, yo sin comer quedo graves. ¿Cómo se llama? Ay, de tostado. Un tostado. ¿Quieres café tostado? No, Adri. No, yo ahorita tomo más bien agüita. Bueno, pues me gusta el resumen que acabamos de hacer porque te veo que ya está cogido, por donde debe estar cogido. Ay, qué pena yo no haber grabado el audio, ¿no? Y esa ya me pasó también tratando de grabar un video para YouTube. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, cuando arrancamos el estudio, decíamos que el proyecto necesita una inversión. Y la inversión está aquí en el lado de los activos. ¿Cierto? No, toma nota. Sí, no tomes nota. Porque ahorita te quedas con el video. Ahorita te queda el video. Entonces, más bien el video le das una buena repasada. Entonces, el proyecto necesita una inversión en activos. Y esa inversión contablemente la registramos aquí al lado izquierdo del balance. Y esa inversión en activos, hay dos tipos de activos. Los corrientes o de corto plazo, voy a ponerlo aquí, corrientes, que son de corto plazo, y los activos fijos. Estos son de largo plazo y estos son de corto plazo, ¿cierto? Dijimos que los corrientes, esperamos ver la caja, son los inventarios y son la cartera, las cuentas por cobrar, ¿cierto? Y que los de largo plazo son la propiedad, planta y equipo, que es la maquinaria, las edificaciones, los terrenos, y aquí maquinaria pues están vehículos, etc. Listo. Están los activos. Y del lado derecho, ¿cómo financiamos estos activos? Entonces, lo primero es que estos activos corrientes tenemos una primera fuente de financiación que se llama financiación espontánea. Y es una financiación sin costo. Esa financiación sin costo, porque en teoría no tiene costo, pero ya en otras clases de finanzas vamos a ver que sí tienen un costo implícito. Entonces, son los proveedores. Entonces, cuando yo tengo mis activos de corto plazo, los financio principalmente con proveedores. Entonces yo voy a tener que la caja más el inventario más las cuentas por cobrar son mi primera inversión. O sea, mi inversión en activos corrientes es eso. Pero yo la financio con proveedores. Entonces yo digo, aquí tengo una inversión, necesito invertir 100, pero los proveedores me van a prestar 20, o sea, me van a financiar 20, es decir, que mi inversión es de 80. Este es las NOF o Working Capital o capital de trabajo. ¿Sí? Listo. Entonces ahí vemos que mi inversión de activos corrientes la financio en parte con proveedores. Y eso me da, la resta de estos me da las NOF. Esa es mi capital de trabajo. Pero significa que si yo tengo aquí este pedazo, que son los proveedores, esta cajita son los proveedores, me está quedando este otro pedazo. O sea, desde aquí hasta acá me está quedando. O sea, me queda este pedacito.
¿Sí es claro este pedacito? Sí. Ese pedacito, que son los 80, o sea, 100 menos estos 20, me quedan estos 80. ¿Cómo financio esos 80? Ese capital de trabajo, ¿cómo se financia? Se financia con esto. Y esto es el capital. Y ese capital se puede financiar, o sea, esto es largo plazo, en teoría. Y eso se financia de dos maneras. Una parte con recursos propios o patrimonio y otra parte con deuda. Entonces vemos cómo el capital de trabajo se está financiando, el capital de trabajo es este pedacito, se está financiando con esto, con las fuentes de financiación de largo plazo que son la deuda y el patrimonio. Sí, ahí siguió, listo. Bueno, entonces la deuda más el patrimonio es lo que se llama, entonces, deuda más patrimonio. Esto tiene un nombre, ¿cómo se llama esto? Esto se llama la estructura de capital. El capital. Es el capital, ¿cierto? Y la forma en que estén distribuidos es la estructura. El 20-30 o el 30-70 o el 20. Esos porcentajes son la estructura de capital. ¿Qué tenemos aquí? Vamos. Esto debe tener unos porcentajes que sumen 100. Esto debe sumar 100%, ¿no? Listo. Y ahorita vamos a ver por qué es importante la estructura de capital. Listo. Entonces tenemos que la estructura de capital nos financia principalmente los activos de largo plazo o los activos fijos. El CAPEX. Esto es CAPEX. Y esto de aquí, estas NOF, son las mismas OPEX. ¿Sí? Listo. Bueno. Me perdí para dónde íbamos. Listo. Tenemos la estructura de capital apalancándonos principalmente el activo de largo plazo, el CAPEX, y un pedacito del capital de trabajo. O un pedacito no, la mayor parte seguramente del capital de trabajo. Listo. Entonces, esta deuda va a tener un costo que se llama K sub D. Y este patrimonio, un costo que se llama K sub E. Y estos costos sumados juntos se llaman, ¿cómo se llaman? WACC. Cuando sumamos esos costos, teniendo en cuenta estos porcentajes, en la ponderación, eso se llama WACC. ¿Cierto? Repito. Sí, cuando sumamos el costo del patrimonio más el costo de la deuda más el costo del patrimonio, ponderándolos a estos porcentajes, esa suma se llama WACC. Pero ahí ya recordamos en el repaso que tú hiciste que la deuda tiene algo que se llama escudo fiscal, es decir, hace que paguemos menos impuestos. Entonces, por eso es que el costo de la deuda le restamos la tasa de impuestos. Y ahí es donde empezamos a tener el WACC. Y recordemos entonces cómo sería el WACC. Sería el costo de la deuda. Bueno, cambiamos de color. El costo de la deuda, que es K sub D, más el costo del patrimonio. Ese es el primero, o sea, el WACC es esto. Este más este. Pero eso tenemos que ponderarlo, es decir, ponerle estos porcentajes. ¿Y este porcentaje de dónde sale? Deuda dividido deuda más patrimonio. Deuda dividido deuda más el patrimonio lo ponemos como E de equity. ¿Sí? Y en el otro lado sería el equity sobre Ajá. sobre la de más E. Más E, o sea, sobre lo mismo. Y eso nos da este porcentaje y este porcentaje. Hasta ahí la suma, fíjate que es sencilla. Entonces yo voy a correr esto un poquito.
Esto es para sacar este porcentaje. Este de acá es para sacar este porcentaje, que juntos son la estructura capital. Inventémonos esos porcentajes. Vamos a decir que esta estructura capital es 70% deuda, 30% patrimonio. ¿Cierto? Significa que aquí la deuda sería 70 y estos dos suman 100. Y este sería 30 y estos dos suman 100. Y nos falta un pedacito. ¿Cuál es el pedacito que nos falta? El escudo fiscal. El escudo fiscal. 1 menos la tasa de impuestos. ¿Qué es lo que hemos visto cuando hacemos el flujo de caja libre? Que vemos que los dos impuestos, el impuesto que hay en el estado de resultados con el que hay en el flujo de caja libre son diferentes. El del estado de resultados es más pequeño, porque gracias a pagar intereses, pagamos menos impuestos. Mientras que en el flujo de caja libre, que asumimos la empresa sin deuda y le sacamos los impuestos al total de la utilidad operacional, pues pagamos más impuestos. Entonces vemos que al tener deuda pagamos menos impuestos. Entonces por eso lo que hacemos es que le quitamos ese menos impuesto, es como si se lo quitáramos al menos intereses. Y se llama escudo fiscal. Aquí tenemos el escudo fiscal. Y ahí tenemos la forma en que calculamos el WACC. Ahí tenemos WACC. Entonces, repasémoslo. El WACC es la suma de el costo de la deuda más el costo del patrimonio, ponderados y quitándole el escudo fiscal al costo de la deuda. Entonces queda sencillito. Listo. Entonces fijémonos que el WACC es la tasa de interés. Es cuánto nos cuesta pagar esto y pagar esto. Lo repito, el WACC es cuánto nos cuesta porcentualmente pagar la deuda y pagar el patrimonio. Por tanto, cuando retomamos los flujos de caja libre, uno dice, los flujos de caja libre debo traerlos a valor presente. ¿Y a qué tasa? Pues es que los flujos de caja libre deben alcanzar para pagar el patrimonio y la deuda. Por tanto, debo utilizar lo que me cuesta el patrimonio más la deuda. Por tanto, la tasa de descuento es el WACC. Vamos a hacer un paréntesis de qué es descontar un poquito, para entenderlo. Para entender un poquito mejor lo de hoy, porque es que cogemos los flujos de caja libre y los traemos, que generamos unos flujos de caja descontados, que era tu pregunta. Listo. Bien. Voy a poner por aquí un tema pendiente para seguir ahorita con ese, que es la estrategia de la estructura de capital. Ahorita llegamos allá. Listo, entonces miremos una cosa. Vamos a ver un poquito de matemática financiera. El valor futuro, un valor futuro es igual a un valor presente por 1 más una tasa de interés a la n, ¿cierto? Es decir, si nosotros tenemos aquí una línea de tiempo, hoy tenemos aquí, metemos 100 pesos en un CDT, ¿cuánto recibimos a futuro? Pues si la tasa es 10%, por ejemplo, me voy a inventar, si la tasa es 10%, esto sería 110, ¿cierto? ¿Y de dónde salió ese 110? Este es el valor presente, este es el valor futuro y esta es la tasa de interés. El valor futuro salió de coger el valor presente y sumarle no la tasa, sino el interés. ¿Y de dónde sale este interés? O sea, esto sería el valor presente, que son 100, más el interés sale de coger los 100, que es el valor presente, por la tasa de interés. O sea, esto 100 por 10% da 10. O sea, esto sería 10. Y este sería 100. ¿Cierto? El valor futuro, estos 110 sale de sumar 100 más 10. Y este 10 sale de el valor presente por la tasa de interés. Y si factorizamos esta ecuación, esto nos queda P por factor común 1 más I. Y lo hacemos a la n, dependiendo si esto es un periodo o 2 periodos, etc. Esta ecuación es esta. Pero supongamos que nosotros no tenemos el valor presente, sino lo que tenemos son valores futuros.
Cuando hacemos los flujos de caja libre, ¿qué estamos sacando? Valores futuros. Y nuestra pregunta es esta. ¿Cuál es el valor presente? ¿Cuál es el valor presente de esos valores futuros? Porque ya vemos que 110 del futuro no son 110 hoy. Es menos. Entre más alta sea esta tasa de interés, este valor va a ser más bajito. Si esta tasa de interés es bajita, este valor va a ser más alto. Es importante eso que acabamos de decir. Ahorita lo volvemos a repasar. Despejemos la P. La voy a dejar sola. Este pedazo que está aquí multiplicando me lo traigo aquí a dividir. 1 más la tasa de interés a la n. Esta formulita es la fórmula de valor presente. Y esta es la fórmula que usamos para traer los flujos futuros a valor presente. Cuando estamos sacando el valor presente neto, estamos haciendo esto. ¿Sí sabías? Esto es lo que está haciendo el Excel cuando sacamos el valor presente neto. ¿Y cómo lo hace? Más exactamente. Entonces supongamos que aquí en la línea de tiempo tenemos el momento cero, que es hoy. Tenemos un flujo a un año, otro flujo en el año 2 y otro flujo en el año 3. Supongamos que aquí hay 100 millones, aquí hay 200 millones y aquí hay 300 millones. Entonces uno dice, estos son los flujos de caja libre que hemos proyectado. Hemos proyectado esos flujos de caja libre. ¿Sí? Y uno dice, pero ¿cuál es el valor presente de esos flujos de caja libre? Toca traerlos a hoy. Y uno dice, yo no puedo, el valor presente no es 100 más 200, 300 más 300, 600. El valor presente no es 600. Porque un peso dentro de un año no es un peso de hoy. ¿Qué necesitamos para traerlos a valor presente? Una tasa. ¿Y qué tasa usamos? El WACC. Y ahorita reforzamos por qué es el WACC. Entonces lo que uno está cogiendo es coger este flujo y traerlo acá. Este flujo y traerlo acá. Este flujo y traerlo acá. Y sumarlos. Este flujo acá, ¿cómo sería? 100, que es el valor presente, el valor futuro, dividido 1 más la tasa de interés a la n. Este flujo, estos 100 ya están acá cuando le hago esto. Este n aquí es 1. Estos 200 serían 200 dividido 1 más la tasa de interés a la 2, más 300 dividido 1 más la tasa de interés a la 3. Estos montos ya están todos acá. Ahora sí los puedo sumar y lo que de eso, ese es el valor presente. Y si el valor presente es un flujo negativo, decimos que el valor presente es menos 50, porque esa es la inversión. Este sí está valor presente. Este aquí lo dejo solito. Menos 50 más esto. Esto es el valor presente neto. Valor presente neto. De este gráfico de flujos es esto. Eso es lo que hace el Excel cuando le decimos BNA, es la fórmula si mal no estoy. Cuando decimos BNA en Excel y nos dice dígame cuáles son los flujos y cuáles son las tasas y cuál es la tasa, el Excel hace esto. Eso es traer los flujos a valor presente. Entonces fijémonos una cosa. Si esta tasa es muy grande, ¿cómo va a ser el valor presente neto? ¿Grande o pequeño? Pues yo diría que es pequeño. Pequeño, porque, o sea, 100 dividido un número grande, pues me da un número chiquito. Exacto. Entonces, si esta tasa es grande, el valor presente neto va a ser pequeño. Si esta tasa se hace pequeñita, El valor presente va a ser mayor. el valor presente va a ser mayor. Entonces, fijémonos una cosa, que fue lo que pasó en el caso que se acaba de ver de termoeléctrica. Primer elemento, supongamos que no podemos mover los flujos los dejamos estables. ¿Cómo mejoramos el BPN sin necesidad de mejorar los flujos? Con la tasa. Con la tasa, haciéndola ¿cómo? ¿Más grande o más pequeña? Haciéndola más grande. Si hacemos la tasa más grande, ¿qué le pasa al BPN? Tenemos que hacerla más pequeña para que el BPN me dé más grande.
Perfecto. Tenemos que hacer la tasa de descuento más pequeña para que el BPN me dé mayor. O sea, si aquí me está dando negativo, yo puedo hacer que esto dé positivo haciendo esta más chiquita. O sea, yo tengo que llevar este hacia abajo para que este vaya haciendo cada vez más, se acerque más a un valor positivo. Que eso era parte de lo que hacíamos en la subasta. Eso sí, parte de la que se hacía en la subasta es esto. Es decir, oiga, el proyecto tiene unos flujos de caja que son positivos, pero a valor presente neto esos flujos ya no son positivos. Es porque la tasa de descuento está muy alta. ¿Y cómo la podemos bajar? Una de las cosas que estaban pues con deuda, pero digamos que una de las cosas que se deseaba en el caso en particular es que la calificación que nosotros teníamos era una muy buena calificación, lo cual nos permitía que pudiéramos obtener una tasa menor. Y al tener una tasa menor, pues Sí. BPN. ¿Qué pasa? En el caso de la termoeléctrica, lo primero es que al parecer, o estamos asumiendo que la financiación, aquí la forma de financiación, entonces recordemos que estos activos Y la financiación era patrimonio. se financian por acá. En ese caso, la estructura de capital, ¿cómo era? Era 100% patrimonio. Estaba 100% patrimonio, 0% deuda. Y pregunta, ¿quién es más caro, el patrimonio o la deuda? Es más caro el patrimonio. ¿Por qué es más caro el patrimonio? Digamos que porque a mí los recursos me cuestan mucho más que si yo pido a un banco No. y yo asumo el riesgo. La palabra es riesgo. El riesgo ¿De qué depende una tasa de interés? del nivel de riesgo que tenga que asumir. Depende del riesgo. A mayor riesgo, Mayor tasa. ¿Quién asume más riesgo? ¿El socio o el acreedor, el banco? El que asume más riesgo Es el socio. Si miramos el estado de resultados, con la utilidad operacional, se paga. ¿A quién es el primero que se le paga? a los acreedores. A los acreedores, según la estructura del estado de resultados. Después se le paga al Estado el impuesto. Y si sobra, que queda la utilidad, se le pagará al final al socio. O sea, es el último en recibir, conceptualmente. El riesgo es más alto. Además, responde de una u otra forma por lo que se haga con todo esto. Entonces, por eso este señor cobra más. Entonces, ¿yo cómo hago? Si el WACC es la suma ponderada de estos dos, ¿yo cómo hago para que este baje? Lo primero, haciendo que este suba. Que este suba, este porcentaje. Borrémoslo acá para que no se confunda con el costo. Que el porcentaje de deuda suba. Entonces, oiga, ya que esto no sea 0,100. Que esto sea... Ahora, lo voy a llevar al caso extremo. Que esto tienda a ser un 70-30. Esto seguramente puede ser lo ideal. ¿Sí? 70% deuda, 30% patrimonio. Si yo cambio esta estructura de 0 a 100 a un 70-30, ¿este WACC qué le va a pasar? Baja. Y si baja el WACC, ¿qué le pasa al BPN? Sube. El punto aquí que pasaba en el caso es, bueno, listo, pero ¿a qué costo es esa deuda? El caso no daba el costo, pero nos daba unos datos interesantes que eran las calificaciones de riesgo de la empresa. Y esas calificaciones eran grado de inversión. Y ya uno puede inferir en el mercado cuánto es el costo de financiación o el costo de unos bonos de una empresa grado de inversión. Entonces uno dice, está por acá, por el 6%, 7%. Grado de inversión. Entonces ya teníamos un WACC que, como esto era 100% patrimonio, cero deuda, ese WACC era igual al costo del patrimonio. Entonces ya teníamos el costo del patrimonio, inferimos una tasa de deuda, le inferimos una nueva estructura de capital y sacamos un nuevo WACC. Y con ese nuevo WACC seguramente el BPN ya empezó a dar positivo, que fue lo que pasó. Con eso queda un poquito mejor entendido tu pregunta de, oiga, ¿cómo es que yo muevo el BPN moviendo el WACC? Entonces, ¿por qué cuando yo muevo el BPN se mueve el WACC? Por esta ecuación. Porque la tasa de descuento está abajo, dividiendo. Si la tasa de descuento estuviera multiplicando, sería directamente proporcional. Aquí es inversamente proporcional. Cuando una sube, la otra baja. Y viceversa. ¿Sí? Listo.
Listo. Bueno, entonces, ahí ya nos quedó otra vez entendido el WACC, ¿cierto? Vamos a reforzar por qué el WACC es la tasa de descuento que se utiliza. Porque si yo traigo, o sea, este es fíjate, recordemos el grafiquito que te pinté aquí. Yo había pintado un gráfico de que si hoy pongo 100 a una tasa del 10%, ¿cuánto espero tener de valor futuro? ¿Sí? Entonces, hoy nos estamos financiando, digamos, en 100 pesos. Y esos 100 pesos los financio a una tasa, que es el WACC. Una parte me la pongo como socio, otra parte me la consigo en deuda y eso me cuesta el 10%. ¿Cuánto esperaría tener a valor futuro? 110 pesos, ¿cierto? Significa que estos dos números son igualitos. Si yo traigo 110 a valor presente con esta tasa, ¿cuánto me va a dar? 110. Si yo traigo 110 acá, entonces mira aquí, el valor presente, el primer flujo es menos 100. Y el segundo flujo es 110 traído a valor presente, que sería 1 más 10% a la 1. ¿Esto cuánto da? Esto da 100. Esto me daría 100 menos 100 más 100. Esto me da 0.